Bueno, pues muy buenas tardes, hermanos. Gracias por venir a esta conferencia, a esta capacitación de la educación en la familia y en la iglesia. Es un privilegio esta tarde poder escuchar al pastor Samuel Hernández. El pastor es esposo de Marta Beatriz May y padre de Gretel Aurora y Axel Gael. Desde hace más de 15 años sirve como pastor en la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz, de aquí de Mérida, y pues ha dedicado su vida a la predicación fiel de la palabra del Señor y también a formar y capacitar líderes y educadores cristianos. Además de su labor de pastoral, también ha sido profesor del seminario y actualmente tiene un cargo importante como ministro de Educación de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Pues damos gracias a Dios por su familia, por su testimonio y por su compromiso por predicar el Evangelio en la Iglesia del Señor. Vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias porque tú das pastores y líderes a tu iglesia que nos comparten de tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche que podemos escuchar al pastor Samuel. Te pedimos, Señor, que lo que escuchemos pueda ser de ánimo, de aliento para nuestros corazones, para nuestras vidas. Que tú uses, Señor, tu palabra para confrontarnos y para animarnos, tener un pensamiento bíblico sobre la educación y que esto lo podamos aplicar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y por este lugar en el cual podemos reunirnos para escucharla. En Cristo Jesús, amén. Pues recibamos al pastor Samuel Hernández. Un aplauso. Bueno, ahí está, gracias. Bien, entonces tenemos las hojitas, vamos a poder seguir adelante. Les invito, si tiene su Biblia, y si no, estoy seguro que usted ha escuchado esta porción de la palabra de Dios más de una vez. Deuteronomio, capítulo 6, conocido como la Shema, ¿se acuerda? Deuteronomio 6, versículo 3. Oye Israel, versículo 4, oye Israel, mucho el énfasis en el oír, Shema, ¿no? En el idioma hebreo. Es el pasaje donde vamos a estar meditando un tanto esta tarde, ¿ok? Bien, no estoy seguro de haber escuchado a mi hermano Andrés si mencionó en particular que su servidor es promotor de la educación en casa, y si no lo dijo, se lo comparto de una vez, ¿no? Educación en casa. No estoy aquí para hablar de educación en casa en sí para animarle a que si lo está haciendo, le eche ganas y sígalo haciendo con la ayuda de Dios, o si usted está pensando si sí o si no, de una vez se anime a hacerlo, o si usted está en la situación de influir en algún sobrino, algún nieto o algo así, pues también les anime a considerar esta modalidad como algo viable, útil y edificante. Entonces no voy a hablar en sí de educación en casa, pero lo menciono porque así se entenderá gran parte de las cosas que digo, ¿sí? Educación, de eso vamos a hablar esta tarde, Dios mediante, en los próximos minutos. No sé qué piensa usted cuando oye hablar del término educación. A veces pensamos en aulas, en escuelas, en métodos e incluso en cosas que le añadan a nuestra formación, pues todas estas herramientas para ser alguien en la vida. Como que educación se tiene en mente que tiene que ver con esto de ser moldeado como persona. Todavía muchos papás siguen diciendo que la educación es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos, pensando en términos de educación institucional, ¿no? Solo para entrar un poquito en contexto, voy a mencionar que la educación tal como la conocemos en nuestros días, o sea, esto de que los niños van de lunes a viernes a la escuela y el lunes, no sé si todavía lo hagan, van de blanco porque hay que rendir honores a la bandera. Y bueno, en los días del mundial pues se acaban las clases o van a ver el mundial en la escuela porque hay que unirse al fervor nacional. Pero esta forma de educación es realmente bastante nueva, ¿sí? La humanidad no tiene más de 400 años haciendo esta cosa. La primera universidad pública
De hecho, hay que estar un tanto orgullosos de ello. La primera universidad pública, como la conocemos, fue fundada por Juan Calvino en Ginebra. Tiene al menos ya 400 años. Y a partir de allí, la educación ha sido institucionalizada. No más de 400 años para acá. Antes de eso, imagínense, estamos en el año 2000. ¿Qué ocurría antes del siglo XVI? Pues nada, la educación era principalmente en casa y de manera secundaria en las instituciones religiosas, ¿sí? En México no había tampoco una institucionalización de la educación. Si la había, estaba destinada solo a las élites y a las clases privilegiadas, ¿sí? En gran parte de la historia, la educación ha sido algo que ocurre en el hogar. Y cuando Dios habla aquí en Deuteronomio 6 acerca de el mandato de educar, de criar, de repetir a los hijos las palabras de Dios, lo hace en este contexto. Así es que vamos a dedicar la primera parte a analizar lo que llamaríamos los ideales y tristemente los virus y defectos de la educación como la conocemos en nuestro contexto, la educación pública, ¿sí? Artículo 3 de la Constitución de la Carta Magna dice 2025, pero todavía ayer la revisé en línea, tal cual la última versión. Dice que corresponde al Estado la rectoría de la educación y la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Eso dice el artículo 3. En mi época solo tenía 3 características: laica, gratuita y obligatoria, pero la última de las reformas dice ya más adjetivos. Es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Parece que esos son los ideales de la educación como está formulada por el gobierno o por quien sea que tiene a su cargo la educación en nuestro país, ¿no? La pregunta, mis hermanos, es si es así. Si estos ideales, entiéndase, lo gratuito, lo que es, tiene que ver con que sea regida por el Estado, lo laico, lo obligatorio y lo inclusivo, ¿realmente estos debieran ser los ideales de la educación? ¿Realmente estos debieran ser las aspiraciones? ¿O realmente es así? Esa es la pregunta inicial. Por ejemplo, se nos dice que la educación es gratuita, pero la pregunta, ¿realmente la educación es gratuita, hermanos? ¿Es gratis la educación? ¿Qué significa que es gratis? Porque quizá por ahí debemos empezar, ¿no? Generalmente pensamos que cuando algo es gratis no cuesta, pero esa es una falacia, ¿no? En realidad siempre cuesta. Cuando a usted le dan un regalo, bueno, a usted le podría salir gratis, pero alguien pagó, ¿sí? Y en el caso de la educación, en realidad estamos hablando de algo costoso. Cuando usted analiza, no sé si le gusta meterse en las noticias, cada año el gremio de políticos avala el presupuesto anual de la federación. Un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestra nación se va en educación. Y no llega necesariamente a las aulas y a mejores condiciones de educación. Digo, usted ya vio las noticias, tenemos toda una movilización de maestros y no me quiero meter en política, pero es parte de la realidad, porque la educación es algo sensible, ¿sí? Así es que la educación nos sale costosa. Y a lo mejor no estamos nosotros desembolsando ahí en la escuela el dinero, no, pero pregunte por qué se nos va tanto en impuestos, y gran parte de la respuesta es pues porque se está invirtiendo, esperamos, en la educación. Dice el artículo 3 que corresponde al Estado la rectoría de la educación. Me parece una palabra bastante fuerte, rectoría. Significa que el Estado, entiéndase el gobierno, tiene toda la autoridad de regir, gobernar, establecer normas y leyes, coartar incluso lo que tenga que ver con la educación. Y eso, en términos precisos, se llama hegemonía, hermanos. Hegemonía, según lo define el diccionario, es el dominio o supremacía que un grupo ejerce de tal modo que puede dictar los términos y parámetros de la acción social en todos los sentidos y mantener la oposición fuera de la ley o la
legitimidad. Es decir, se reservan el derecho de decir qué está bien, qué está mal. Si estás en contra, te puedo incluso castigar porque no puedes estar en contra. Eso es hegemonía. Eso es lo que pretende tener el aparato gubernamental sobre la educación, la rectoría. ¿Dónde comenzó esto, hermanos? Bueno, tenemos que irnos un poquito para atrás, ¿sabe? El país donde nos tocó estar, este bendito país llamado México, no tiene muchos años de identidad, ¿sí? Tiene apenas unos cuantos siglos, al menos 2 siglos de identidad. En 1810 empieza una lucha por su supuesta independencia. En 1810 se arma una revolución. Esa palabra también es bastante fuerte. Gracias. Revolución. Porque la idea de una revolución plantea el rompimiento de las estructuras. Dicho sea de paso, los cristianos no estamos a favor de las revoluciones, ¿ok? No se nos da esto de ser belicosos de a gratis. No debiéramos estar en contra del orden ni en contra del gobierno. Queremos un buen gobierno, queremos el orden porque hay un rey de reyes, ¿ok? Así es que no somos anarquistas. La revolución, por definición, tiende a ser anarquista hasta que los que la promueven se hacen del poder y entonces es solo un cambio de administración. Eso pasó en 1910 con la Revolución Mexicana y fue un montón de balazos entre gente por aquí y por allá, hasta que acabando la revolución, pues llega un presidente llamado Lázaro Cárdenas que dice, pues ya estuvo bueno, vámonos organizando, y establecen pues un ideal de nación marxista principalmente, ¿sí? Uno de los grandes arquitectos de la educación como la conocemos en nuestro país es un señor llamado José Vasconcelos. No sé si le suena el nombre, José Vasconcelos, arquitecto de esta también maquinaria llamada la Secretaría de Educación Pública y promotor también, catalizador de lo que llamamos o conocemos como la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, ¿sí? Había que darle forma a la nación, había que transmitir una identidad y don José Vasconcelos sabía cómo hacerlo. ¿Sabe que José Vasconcelos es el fundador también de la Universidad Nacional Autónoma de México? No sé si sabía. ¿Alguien de aquí estudió en la Universidad Autónoma de México? ¿O alguien sabe cuál es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿El lema? Por mi raza hablará el Espíritu. Muy bien. Las crónicas de la época dicen que la frase completa era: por mi raza hablará el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, era cristiano José Vasconcelos. No era de cristiano, no tenía nada. Cuando dice por mi raza hablará el Espíritu Santo, lo que está dejando entrever José Vasconcelos es que tiene un ideal de una raza suprema, de una raza que está destinada a ejercer dominio en el continente americano. Él tiene el ideal del superhombre mexicano. ¿Sabe de dónde sacó José Vasconcelos esa idea de supremacía de una raza? Suena mucho a Hitler, ¿verdad? Pues sí, José Vasconcelos era muy admirador del ministro de propaganda nazi, ¿sí? De todo el sistema nazi de educación. ¿Y qué cree que hizo don José Vasconcelos? Copia toda esa estructura, copia toda esa ingeniería educativa y la traslada a nuestra nación. ¿Por qué cree que lo que tenemos los lunes, semana a semana, parece casi una liturgia en las escuelas? ¿No? Se le canta, no se le ora, pero sí se le juramenta, ¿no? ¿Juramenta? Ahora, yo no estoy aquí, como le digo, para crear una revolución. Yo me considero más como un sacudidor de conciencias, ¿sí? Juramento a la bandera. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles. Y ahí levantamos la mano, ¿verdad? Casi parece un saludo, pero acá, ¿no? A los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente,
Ajá. Humana y generosa. Ajá. Esa frase, ¿no le da un poquito de ñáñaras? A la que entregamos nuestra existencia. A mí me suena un poco excesiva. O sea, yo soy cristiano, ¿ok? Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo le entrego mi existencia a Cristo. Si toca morir, moriremos por Cristo. Por Él vale la pena vivir, por Él vale la pena morir. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. No le puedo yo profesar mi existencia a nadie más que a Cristo. ¿Cómo por qué habría de reconocer alguna otra entidad como digna de que le ofrezca mi existencia? Ahora alguien dirá, pero ya empieza a sonar antipatriótico eso, pastor. Bueno, le aclaro, revisé la Constitución y no es obligatorio repetir el juramento. No sé si se lo sepa, pero no es obligatorio que un ciudadano mexicano repita el juramento. Usted podría, con libertad de conciencia y libertad ciudadana, decir, ahí me perdona, pero yo no participo. Que no es lo mismo que no saludar a la bandera, por favor, respete los símbolos nacionales, ¿no? Y si le toca hacer honores, pues saludemos, ¿no? No estamos en aquel sentido de que no saludamos. Respetamos a la autoridad. Pienso mucho en cómo Dios le dijo a su pueblo. ¿Se acuerda? Hay una etapa en el pueblo de Israel donde por su terquedad y su idolatría son llevados al cautiverio. Y Dios les dice, a esa ciudad a donde los trasladé, procuren la paz, porque en su paz ustedes serán benditos. Así es como nos tenemos que ver los cristianos en el mundo, hermanos, como extranjeros en una nación que no es en sí la nuestra. Nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos, nuestra patria es celestial, esperamos al Rey de Reyes cada vez más cercano. Así es que por eso mismo, ahorita que estamos tan mundialistas, yo no me pongo mucho la camiseta de México, ¿ok? No porque sea antipatriota, sino porque, hermanos, si hubiera nacido en China, le iría a China, ¿no? Si hubiera nacido en Europa, pues estaría aplaudiendo a los equipos de Europa. ¿Se da cuenta? Nuestra nacionalidad no es la fuente de nuestra identidad, ¿sí? Quiero decir, hoy por hoy tengo un carnet que dice que soy mexicano, pero por encima de ser mexicano, soy conciudadano del reino de los cielos, ¿no? Pero nos tocó estar acá. Bueno, en este intento de darle a nuestra nación cierta identidad se crea el nacionalismo mexicano. No sé qué tan ancianos estemos por acá, pero algunos se acordarán de unos libros de texto que tenían a una señora en la portada con una bandera. Y esa señora representaba ¿qué cosa? La madre patria, no solo la patria, la madre patria. Nota ya cómo la identidad nacional empieza a tomar forma casi de una familia, ¿no? La madre patria. Y entonces José Vasconcelos entendió algo. Para que don Adolfo Hitler pudiera llevar a toda una nación a la guerra, necesitó tomar mentes desde los más pequeñitos e inculcarles toda la ideología posible para tener soldados fieles a sus ideas. Lo entendió muy bien José Vasconcelos y entonces dice, pues eso necesitamos acá. Si necesitamos mexicanos fieles a la causa, pues hay que tomarlos desde chiquitos, no importa, les regalamos los libros, no importa, les damos educación gratis, con tal de tener bien cercado el control de la educación. Ahora no todo está mal, aclaremos algo, no estoy diciendo que estuvo mal, el país necesitaba alfabetización, el país necesitaba también progreso y de la mano de esto, nuestro Señor que es soberano, por supuesto, tuvimos, gracias a Dios, acceso al conocimiento, tuvimos acceso a varios recursos por parte aún de gente con una agenda un tanto cuestionable. Pero que no nos digan que el Estado puede tener la rectoría, porque entonces habría que sujetarlo a discusión. Se nos dice que debe ser laica, pero laico, hablando otra vez de los ideales de la educación, laico en realidad suena a ateo. La forma en que se habla de laicidad, pareciera que laicidad significa que no se puede mencionar siquiera el nombre de Dios.
Como le digo, no vine a hablar de política, pero no podemos ser ajenos a las realidades de nuestro país. Yo he visto discusiones en la Cámara de Diputados donde a alguien se le ocurrió decir que Dios le bendiga. La sola frase, que Dios le bendiga. Y desde la tribuna vinieron abucheos, porque este es un país laico. ¿Nota? Ese encontronazo de ideas. No se puede invocar a Dios porque estamos en un país laico. Bueno, eso no significa laico. Laico no significa que está prohibido tener un credo. De hecho, la Carta Magna dice que tenemos libertad de fe, ¿no? De credo. Ni siquiera está prohibido mencionar a Dios. No estamos lejos, hermanos. Puede sonar un tanto así como que exageración. Yo creo que no estamos lejos del día que se proponga cambiar del himno nacional aquella frase que dice que en el cielo su eterno destino por el dedo de Dios se escribió. No estamos lejos de que alguien diga hay que cambiar el himno porque eso ya atenta contra la laicidad. Es preocupante cuando desde el gobierno, por ejemplo, surgen las propuestas. Ahí viene Navidad, ya estamos a unos meses. Mis hijos están contando los días para Navidad, les encanta Navidad. Y surgen las ideas de que en las plazas públicas no debiera haber nacimiento. No sé si sepa, pero incluso Yucatán es uno de los estados donde más se propone eso. Cada vez que va llegando diciembre no falta el diputado que propone, no ha avanzado, pero se propone que no se pongan nacimientos. ¿En nombre de qué cree? De la laicidad, ¿no? Claro, porque ¿cómo vamos a poner ahí a un Jesús de Nazaret nacido en Belén? Qué peligroso es para la sociedad, ¿no? Contrario a eso, y curiosamente, sí se pueden promover visiones paganas de la vida. Sí se pueden promover ideas paganas traídas de antaño. Claro, se le justifica en nombre de que eso es cultural, en nombre de que esas son solo tradiciones. Sí, pero los paisanos mayas no se lo tomaban como cultural, ¿verdad? Digo, no por nada hay todavía esqueletos en los cenotes de gente que mataban y no era jugando, ¿verdad? Se lo tomaban muy, muy en serio. Se tomaban su religión muy en serio, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, esto sigue siendo religión. Entonces, ¿cómo me dices que no hay lugar para la religión, pero sí hay lugar para la religión? Sí, porque siempre que hablamos de religión, el adversario, hermanos, termina siendo el cristianismo. Esa es la constante. O sea, el adversario no es la fe, el adversario es el cristianismo. Todas las demás religiones caben, menos el cristianismo. Se nos dice que es obligatoria, pero la pregunta es, ¿obligatorio significa forzoso? ¿Obligatorio significa de sí o sí? ¿Es la única válida? Me refiero a el artículo 3, ¿no? La educación corresponde al Estado, la rectoría de la educación, y la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Obligatoria. Eso también es muy fuerte. ¿Cómo quedamos los papás que decidimos que no? Que nosotros educaremos a nuestros hijos. Claro, también alguien puede decir, pero eso, pastor, ¿no es también como rebelarse contra el gobierno? ¿O no? ¿Ha leído usted la historia de Daniel y sus amigos cuando los llevan a Babilonia? ¿Sí? ¿Cómo les van a servir una comida? Todavía se discute el por qué Daniel no la quería comer con sus amigos. Algunos dicen que porque estaba dedicada a los dioses de Babilonia, lo cual es muy probable. Otros dicen que a lo mejor no estaba en sí dedicada a los dioses, pero que contenía comidas que hasta el momento la ley prohibía. Usted sabe, los judíos antes del Nuevo Testamento pues no podían comer cochinita, ni panuchos, ni nada de eso, ¿no? O podrían ser ambas cosas, ¿sí? Tanto está ofrecido a los ídolos y también incluía cosas que estaban prohibidas para ellos. El punto está en que Daniel y sus amigos no organizaron un amotinamiento, ¿sí?
no organizaron una rebelión. ¿Qué hicieron? Negociaron. ¿Nota? Le dijeron al que estaba encargado: mira, haz la prueba. No nos des a comer esa comida, danos esta comida y después de tantos días vemos qué tal está. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hacemos los papás que educamos en casa. ¿Sí? Le decimos al señor gobierno: haz la prueba, déjame educar a mis hijos y después de cierto tiempo tú los evalúas a ver qué tal les va. ¿Sabe qué? Sorprendentemente, los hijos educados en casa no quedan rezagados. Por mucho están en buenos niveles. Tampoco estoy diciendo que sean súper genios. Hay por ahí como que un prejuicio de que los niños en casa son súper genios. No son genios, son niños normales. Pero pues sí tienen más chance de desarrollar habilidades por su propia cuenta. Es una educación muy, muy autodidáctica, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, negociar, decirle: a ver, gobierno, pues no quiero hacerle al rebelde, pero pues eso de que te toca a ti la rectoría, no lo puedo aceptar porque educación es algo más integral que solo enseñar el abecedario y las tablas de multiplicar. ¿Qué onda con el carácter? ¿Qué onda con la ética? ¿Qué onda con la identidad? Esas cosas también son educación y me toca a mí como padre, y me toca a mí como padre por mandato divino, ¿sí? Así es que no podemos aceptar que la educación del Estado sea la única válida. De hecho, hay al menos 7 métodos que podríamos mencionar, ¿no? La educación acelerada es una de ellas, la desescolarización es la que escogimos en mi casa, método Montessori, método clásico, método basado en proyectos, método Charlotte Mason, método ecléctico y más que derivan de aquí. Muchos modelos. Cada quien escoge el que mejor le acomoda, cada quien escoge el que más le pueda ayudar. Se habla de inclusión. Dice la Constitución, debe ser inclusiva. Esa es una palabra bastante progresista, ¿no? En realidad, ¿qué significa inclusión, hermanos? Significa amoral. Inclusiva es un eufemismo para decir que va a ser amoral. A los niños no les van a enseñar moral. Aquello de lo bueno y lo malo ya no es un asunto que se quiera establecer desde la educación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo, hermanos? En nuestra cultura ya no existe una categoría para lo uno o para lo otro. Todo es relativo. Lo que para usted es bueno, para mí no necesariamente. Con que nos respetemos y todos seamos incluidos en nombre de la tolerancia, el nuevo ídolo de la cultura, entonces todo está bien. No, eso se llama moralidad, inmoralidad, ¿no? Nuestro Dios definió qué está bien y qué está mal, qué es verdadero, y si algo no se sujeta a lo verdadero es falso. Nuestro Dios definió qué es admirable, y si algo no es admirable, entonces es despreciable. No hay tantas zonas grises como algunos pretenden. Solo existen 2 tipos de vida: la que está bajo el sometimiento y dominio del rey, y la que está en rebelión contra él. Y eso requiere cierta moral. Los cristianos tenemos un código moral, no moralista, pero sí moral. Escogemos la verdad, escogemos lo bueno, escogemos lo sabio, porque Dios se ha revelado como un Dios santo, verdadero y sabio. De hecho, el profeta Isaías advierte acerca de lo grave que es que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Estamos en el mes de junio, hermanos. El mes en que el arco iris, desde hace unos años para acá, representa orgullo por cosas que deberíamos estar arrepentidos como cristianos. Orgullo por cosas que no podemos tolerar como cristianos. No estoy diciendo que hablemos de condenación. Todo aquel que se arrepienta y cree en Cristo Jesús será salvo. Pero el arrepentimiento requiere un cambio de vida, y un cambio de vida requiere un código moral. Así es que necesitamos entender que la educación no puede ser inclusiva si eso significa que no hay distinciones entre lo bueno, lo justo, lo verdadero y lo natural, porque creemos que hay un orden natural.
Podríamos extender esto mucho, hermanos, pero el tiempo no permite que hable tanto como quiera. Entonces solo voy a mencionar que si alguien está interesado en tener algunos referentes, le recomiendo estos libros: La educación, de Israel Wayne, El arte de enseñar cristianamente, de John Van Dyke. En el código QR que está por aquí, en uno de estos dos, usted puede acceder a esos libros. Ahí se los anexamos en esos códigos QR. Escolarizar no es educar, de Darrow Miller, un muy buen libro. Y de Vishal Mangalwaldi, alguien de la India, La tercera revolución educativa. ¿Ok? Y para leer mucho. Entonces, el problema con la educación es que, así como está planteada, hermanos, es costosa, muy costosa, es hegemónica, es ateísta, es forzosa, es amoral. Sí, chafa, muy chafa. Tiene muchos defectos. Uno de estos defectos es que es estatista. ¿A qué me refiero con eso? Se convierte, hermanos, en un mecanismo de control y adoctrinamiento. Como le digo, es desde la post-revolución con José Vasconcelos que ese proyecto empieza a aplicarse en nuestra nación. Recalco que no somos anarquistas, queremos un gobierno. Dios diseñó el gobierno, hermanos. Todo requiere gobierno, la iglesia requiere gobierno, la familia requiere gobierno, una nación requiere gobierno. Por Dios, hasta el fútbol requiere gobierno, ¿no? El árbitro es necesario. Así es que no estamos en contra del gobierno, pero la Biblia establece límites para los gobiernos. ¿Ok? Romanos capítulo 13, versículos del 3 al 4, dice que el magistrado, entiéndase el gobernante, tiene el poder de la espada para castigar al malhechor. Eso es todo lo que un gobierno debería hacer. Lo único que un gobierno debería hacer es poner límites al malhechor para que no ande haciendo de las suyas. Y nada más. Jesús dijo también, ¿no? Darle al César lo que es del César, pero solo lo que es del César. ¿Y qué pasa cuando el César se quiere tomar atribuciones que no le corresponden? Como definir qué es un matrimonio, como definir dónde comienza la vida, como legalizar el aborto. ¿Se acuerda? ¿Esas decisiones le tocan al gobernante? ¿O será que la vida está en manos de Dios? ¿O será que el matrimonio fue invento de Dios? ¿Nota? Y ahí es donde como iglesia tenemos que decirle al magistrado, al gobierno, bueno, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Le aclaro que hay lugares donde ser cristiano requiere tomar medidas de este tipo. En nuestro país estamos todavía en cierta libertad, aunque no se crea. He estado el mes pasado en Chiapas, me ha tocado estar en Chiapas, y en Chiapas todavía hay comunidades donde usted no puede llegar con una Biblia y decir que va a compartir el evangelio, a ver si sale vivo de ahí. Y no hablamos de aquí al Medio Oriente, hermanos, hablamos de aquí a unas horas. Hay persecución y hay opresión contra el cristianismo. Sí, el aparato estatista tiende a ensancharse, quiere más y quiere más control. Y el problema es que la educación en manos de un aparato así tiende a estandarizarse también. Un problema de la educación es que tiende a ser estandarizada. Es decir, a aplicar un mismo criterio, rigor para todos. Y es donde se vuelve imposible, hermanos. Siendo realistas, pensemos, ¿cuántos alumnos tiene hoy un grupo promedio en la primaria? ¿Como 30? ¿Crees de verdad que un maestro va a poder atender personalmente a 30 alumnos? Siendo consciente de sus necesidades específicas, sus características, su nivel de avance y entendimiento. ¿Cuánto tiempo real de atención personalizada le podría dar a sus 30 alumnos?
en una jornada. Muy poco. Además, que los especialistas en educación han llegado al entendimiento de que existen las inteligencias múltiples, ¿sí? No solo la inteligencia matemática, que es la que principalmente se desarrolla en la escuela pública, ¿no? Apréndete las tablas, ya aprendió el abecedario, ya sabe hacer plana de su nombre, ya es inteligente, está en el cuadro de honor, ¿no? Sí, habemos quienes no aprendemos así, hay quienes aprenden más kinestésicamente, es decir, con movimiento. Hay quienes aprenden más de manera auditiva, de manera visual, de manera artística. Alguien puede tener un 10 en la escuela y aún así no tener inteligencia interpersonal. Tenemos mucha gente así, que aprendió a memorizar cosas, pero cuando sale a la vida real no ha tenido chance de entender cómo relacionarse con las personas. Hoy también estamos carentes de inteligencia emocional y de inteligencia financiera. Entonces, la inteligencia no se resume solo a si te sabes la respuesta correcta. Menos en esta época donde la inteligencia artificial permite que si usted no se sabe un dato, es cuestión de preguntarle a Alexa y Alexa le da el dato, pero en corto, ¿no? Añadiéndole que tenemos un sector cada vez más autoconsciente de niños que en su momento fueron diagnosticados con TDAH, ¿no? Porque no encajan en el estándar. No es que no encajen, es que no aprenden igual, ¿sí? No aprenden igual y por eso pues se vuelven un dolor de cabeza para el estándar, para el promedio. Pero hay que considerar que la educación no puede ser igual para todos. Los datos no pueden ser impuestos en un solo formato. Es un encierro. Siendo francos, siendo realistas, la educación es un encierro. Cuanto más lo pienso, más me convenzo de ello. Llevamos a nuestros niños desde que tienen 4 o 3 añitos a que los guarden ahí. Por eso se llama guardería, me imagino. Los tienen guardaditos, regresamos por ellos y así vamos llevándolos casi toda una vida, ¿se da cuenta? Kinder, primaria, secundaria, prepa. ¿Sabe cuál es la pregunta que nos hacen más a los papás? Una de las preguntas que más nos hacen a los papás que hacemos escuela en casa tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Pero ¿cómo va a socializar su hijo así, no? Curioso que si en la escuela usted quiere socializar, ¿qué le dice la maestra? Shh, a ver esa bolita de allá, calladitos, no quiero que estén platicando. A la escuela no se viene a hacer amigos, se viene a aprender. Pues no, que socializar, ¿no? ¿Dónde queda la socialización? Oiga, ¿y ya se reunió usted con sus 30 compañeritos de la primaria? ¿Los superamigos siguen estando en contacto? ¿Los invitó, lo felicitaron en su cumpleaños último? ¿Le mandaron su tarjeta y su regalazo? No, porque, hermanos, estar encerrado con 30 personas que tú no escogiste no es socializar tampoco. Eso es acompañamiento forzado, ¿no? Sin contar que muchos de ellos nos hicieron la vida imposible, ¿sí? O sea, muchos de ellos nos agarraron de su puerquito. Antes no le llamaban bullying, pero era lo mismo. Ibas y tenías que aprender a sobrevivir o hacerte de amigos que te defiendan de aquellos que te daban lata, ¿no? No, es un encierro. Y por cierto, yo estaba a favor de la propuesta del secretario de Educación de que acabara antes el plan de estudios, el ciclo de estudios, pero pues no lo dejaron, ¿no? Que dijo la presidenta que no. Es un experimento. Seamos francos, hermanos. Si en menos de 20 años ha habido 1, 2, 3 reformas educativas, yo creo que no se lo están tomando muy en serio. Si se han cambiado los libros de texto a como les ha dado gana, yo creo que no están normando el criterio científico en realidad. Se está experimentando con un modelo, porque entonces la educación en sí no es la prioridad. Tiende a ser engañosa, hermanos. ¿Y a qué me refiero con engañoso? Está fundada sobre una premisa equivocada.
La premisa de que la razón y la fe son cosas opuestas. Es lo que planteó la Ilustración francesa, siglo XVII. ¿Se acuerda de esos? Quisieron derrocar al gobierno, quisieron derrocar a la monarquía, pero también derrocaron a la religión. Eso ocurrió en Francia. Hasta el día de hoy Francia es un país de lo más ateísta. ¿Vio usted las Olimpiadas hace poquito? Francia, ahí es donde se cocinó toda la Ilustración. La idea era que la razón tenía que imperar sobre la fe. Y hasta el día de hoy muchos de sus amigos o conocidos incrédulos quizá tienen ese prejuicio también. Es que yo soy un hombre de razón, no de fe. La fe es para los débiles, la fe es para los que necesitan opio, como decía Marx, ¿no? La religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Las mentes débiles. Bueno, primero que nada, a lo mejor no está enterado que los ganadores del premio Nobel, más del 80% han sido hombres de fe. ¿Sabía eso? Premio Nobel de ciencias, química, física, matemáticas, han sido hombres cristianos, la mayoría. Lo que conocemos como civilización es producto del cristianismo en la cultura. Es más, grandes ateos han llegado a reconocer que aunque ellos no abrazan la fe cristiana, todo lo que tenemos de civilización se le debe al cristianismo. Ahí cuando pueda, investiga de un tal Richard Dawkins. Richard Dawkins hasta hace años se consideraba ateo. Era un ateo. De ahí Richard Dawkins dice, bueno, creo que soy agnóstico. Da un paso atrás, se vuelve agnóstico. ¿Sabe qué dice Richard Dawkins en la actualidad? Porque sigue vivo el Señor. Dice, creo que me puedo definir como un cristiano cultural. Es decir, no quiero abrazar su fe, pero agradezco que el cristianismo exista, porque nos ha traído civilización. No lo dice un cristiano, lo dice un enemigo del cristianismo que yo creo podría estar muy cerca del reino de los cielos si Dios sigue obrando en él. Así es que no nos metan ese cuento de que en la escuela se enseñan cosas de razón y científicas y que en la iglesia solo hablamos de fe separada de razón. No. La verdadera ciencia, hermanos, termina llevándonos a Dios. La verdadera ciencia nos da motivos para creer. La Biblia lo dice, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted puede ver la creación y puede ver el bendito diseño divino en cada célula, en cada planta, en cada ciclo, porque creemos en un Dios que está activo en su creación, porque es el autor de ella y aparte el sustentador de ella. Y está enferma, ese es el problema. Esta educación, puesto que tiene una agenda fundada no en la gloria de Dios, sino en otras prioridades, está enferma de diversos virus. Déjeme los enumero a continuación. Ahora sí vamos a la hojita. Apenas vamos empezando. Nada, tranquilas. Vamos rápido, en turbo. Número 1, tiene una visión secularista. ¿Sí? El problema con la educación, esta educación planteada así, es que tiene una visión secularista de la vida. ¿Qué significa secularista? Secular implica una separación, hermanos, ¿sí? Una segmentación. Les confieso, en mucho tiempo, ya sabes, somos cristianos, pero vamos aprendiendo y vamos también siendo educados. Yo crecí en una especie de cristianismo, pero que era bastante dualista, ¿no? Yo crecí con la idea de que el servicio a Dios es el domingo, pero entre semana es tu vida secular, ¿no? Crecí con la idea de que las cosas espirituales tienen que ver con campamentos, retiros, conciertos y estudios bíblicos, y el fútbol sería un ámbito secular, ¿no? Y entonces terminas separando la vida en esos contornos. No, para los cristianos, para nosotros, no existe un área, un terreno donde Cristo no sea el Rey de Reyes, ¿sí? La visión secularista es la que hace que tengamos libertad religiosa. Todos nos van a decir, sí tiene libertad religiosa. ¿Sabe dónde la tenemos? En el templo.
Si usted revisa la ley de asociaciones religiosas, eso está en línea, dice que los actos de culto, los actos de adoración, los actos de fe están limitados a los lugares de culto público. Ahora, los miembros de otras religiones quizá estén cómodos con eso, pero los miembros de una iglesia presbiteriana, entiéndase, reformada, no podemos limitar nuestra adoración a un lugar de culto, ¿o sí? Nosotros creemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Claro, le llamamos culto a lo que haremos mañana durante algunas horas aquí o yo allá en María Luisa, donde soy pastor, pero aun cuando termine esa reunión, sabemos, porque nuestros pastores nos lo dicen, ¿verdad? El culto, el servicio, continúa. Por lo mismo no podemos tener una visión secularista. De decir, bueno, aquí voy a la escuela, entonces me quito mi cristianismo porque es momento solo de aprender. No, pues aprende como cristiano, ¿no? Estudia como cristiano, matemáticas, arte, física, química, como cristiano. No con una visión secularista. El problema es que vamos a tener de todos modos un choque de cosmovisiones. Y esto es lo preocupante. Que hay respuestas correctas en la escuela y hay respuestas correctas en la iglesia, hermanos. Algo tan sencillo como el origen del hombre. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ese es parte de lo que me preocupa. Que nuestros niños están a lo mejor aprendiendo a ser como bipolares. Porque saben que la respuesta correcta en la escuela es, estamos aquí como consecuencia de una serie de eventos fortuitos, casuales, que en un largo proceso llamado evolución dio lugar a lo que somos como humanos. Y esa respuesta es correcta en la escuela. Pregúntele eso a un niño en la clase de la iglesia y el niño sabe que debemos contestar. Tomó Dios polvo de la tierra, sopló aliento en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y por cierto, varón y hembra. Y le ponemos una palomita en la escuela dominical. Pero este niño, entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos versiones es la que cree de verdad? ¿Cuál de estos dos relatos es el que de verdad forma su identidad? Por eso tenemos que evitar una visión secularista que crea estas distorsiones. Claro, si el niño quiere responder así en la escuela, muy posiblemente no va a sacar un 10. O a lo mejor se tope con que tendrá que aprender a debatir. Y entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos a discutir y a debatir. No me puedo meter aquí tanto en los argumentos creacionistas, pero le anticipo, se necesita mucho más fe, hermanos, para creer en la evolución que para creer que Dios creó al hombre. Se necesita prácticamente un salto ciego a algo que hasta ahorita no se ha podido establecer como si fuera realmente científico. Pero ahí está. Otro de los virus es la ideología de género. Usted sabe a lo que me refiero. Estamos en ese mes donde todo se viste de color arcoíris, donde ya los artículos no son solo él y ella. Y esto está muy mal, ¿no? Pero ahí está. Y tal parece que lo atiborran como si fuera algo que tiene que estar en cada película, en cada programa, en cada canción. Aun cuando nosotros afirmamos que Dios nos creó varón y mujer y nos dio una identidad y un rol específico, creados a su imagen y semejanza. Parte también, no me voy a meter mucho en eso, usted sabe a lo que me refiero y sus pastores hablan mucho al respecto también. Parte también de los virus es el resentimiento colonial. Oh, sí. Esto es producto, le digo, desde la época de José Vasconcelos. Había que crear una idea de nacionalismo y entonces este nacionalismo implica que fuimos una superraza de mexicanos
y que vinieron unos españoles malvados y nos dieron en la torre y nos quitaron toda nuestra gloria, ¿no? Ese es el resentimiento colonial, ¿no? El que le sigue pidiendo a España que se disculpe, aunque nadie está dispuesto a hablar náhuatl. Todos quieren seguir hablando en español. Oh, sí, teníamos muchas cosas bonitas. Claro, qué bonito era comer pozole humano, ¿no? Y sacrificar humanos. La esclavitud ya existía desde antes, por cierto. La violencia existía desde antes. La hechicería existía desde antes. No estoy diciendo que fueron buenos siempre los colonizadores. Todo proceso de colonización tiene también sus lados difíciles, pero somos producto de eso, ¿sí? Mi apellido Hernández, imagínense. Soy Samuel Hernández. Así es que somos color café con leche, ¿no? Producto de un mestizaje, y el mestizaje ha producido naciones más fuertes. No podemos estar renegando, es hacerle a la víctima. Y es que esa victimización viene de un utopismo marxista, hermanos. Oh, sí, estamos en problemas como humanidad. Les comento que en su momento fui marxista, ¿ok? Les habla alguien que se leyó el libro de Marx, de Carlos Marx, el discurso de Fidel Castro, la historia me absolverá, terminaba así con su frase. Admirador del Che Guevara. Oh, sí, yo creía que había que repetir eso de patria o muerte, ¿no? En su momento fui gran admirador del marxismo y sus corrientes políticas hasta que me hice cristiano. Porque, hermanos míos, independientemente de lo que pueda o quiera decir como cristiano, lo que sí no puede ocurrir es que alguien sea marxista y cristiano a la vez. Hay una contradicción aquí, es una incoherencia. Tal como no puede ser, no sé, brujo y cristiano, ¿no? O sea, hay una contradicción. No puede ser marxista y cristiano. El marxismo está fundado sobre una filosofía anticristiana. Hoy ya se llevó a cabo este experimento, se llamó la Unión Soviética. ¿Se acuerda cuando, bueno, no sé ustedes de qué año sean, pero la Unión Soviética cayó hace unos años? Pero hubo una época en que tú comprabas el mapa, ¿te acuerdas de ese mapa con los países? Y había todo un bloque ahí comunista, la URSS, la Unión Soviética, todos ellos comunistas, marxistas. En esa época los misioneros se volvieron traficantes, ¿usted cree? ¿Sabe qué traficaban los misioneros a la Unión Soviética? No cocaína, no marihuana, Biblias. Se traficaban Biblias. ¿Por qué razón? Porque el marxismo prohíbe el cristianismo. Porque el cristianismo da la verdad y conoces la verdad y eres libre. Sí, en tiempos recientes ha habido una especie de enamoramiento del marxismo acá en América Latina. Ahí se está contrarrestando. A veces el remedio no es el mejor tampoco, pero pues nos toca estar en medio de la batalla. Lo que diré es que es una utopía. ¿Sabe qué es una utopía? Algo que suena bonito, que suena así como que wow, vamos a vivir en el país de las maravillas. Eso es lo que también prometió en su momento Fidel Castro. Lea sus discursos de los años 70. Cuba será superpotencia, crecerá. Se están muriendo de hambre y sin luz en Cuba. Es una utopía, es un sueño. No va a ocurrir. No hay nación que le dé la espalda a Dios y que le vaya bien por haberle dado la espalda a Dios. No existe eso. Añádale que está llena de superstición. Y aquí de veras no vine a hacer defensa de ninguna facción política, pero no es una sorpresa, no es una mentira, perdón, que de un tiempo acá los actos públicos del gobierno no han sido más que rituales de brujería. ¿Usted los ha visto?
Actos públicos, oficiales del gobierno, son actos de brujería. Se lleva a brujos, se lleva a chamanes, se invoca a las deidades del cielo y de la tierra, se le da una limpia al gobernante en turno. Eso es paganismo, hermanos. Eso es superstición. Y está presente en los libros de texto. Tengo como referente solo un libro de primer grado, donde se narra el origen de un río y de un mar, producto de que alguien cortó los testículos de quién sabe qué Dios. Libro de primero, de primaria, ¿en serio? Con ese tipo de relatos. Así es que no estoy aquí como hipocondriaco diciendo, estamos abusando de esto. No. Es que no podemos hacer como que no pasa nada. ¿Okay? No podemos decir, no es para tanto, todos estamos en manos de Dios. ¿Qué tan mal se puede poner? ¿Qué tan mal se puede poner, hermano? La próxima generación de nuestros hijos va a tener serios problemas en defender su fe, en definir su fe y su identidad. Así es que necesitamos enseñanza. Didascalia significa eso, enseñanza. Es una palabra griega, didascalia, de ahí viene didáctico, ¿sí? Didáscalos es maestro, didascalia es enseñanza, ¿sí? Independientemente si alguien hace escuela en casa o tiene otro formato, estas son cosas que deberían regir la educación, ¿sí? Lo que Dios nos enseñó, lo que Dios nos otorgó como nuestra tarea, como padres, como iglesia, debe incluir los principios que enumeraré a continuación. Comienzo por citar este pasaje. Me encanta este pasaje. Jeremías 9, 23 al 24. Dice el Señor a través de su profeta: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Note que son las tres metas de cualquier ser humano, ¿no? Sabes mucho, tienes mucho, puedes mucho, ¿no? Si no tienes lo uno, pues con que tengas lo otro, ahí te la llevas, ¿no? No sabes mucho, pero tienes lana, pues ahí vas, ¿no? O no tienes lana, pero tienes fuerzas, pues ahí te la llevas, ¿no? Ya sabes, dinero mata carita, carita mata dinero. Esas eran las formas en que hablábamos, ¿no? Bueno, Dios dice, no, ni en tu sabiduría, ni en tu valentía, ni en tus riquezas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocerme, entenderme. Eso es lo que queremos cuando hablamos de educación. Conocer a Dios, hermanos, entender a Dios, tener una relación con Él. Vengo de una generación que también tuvo que aprender a dejar muchos vicios de la iglesia. Claro, yo soy presbiteriano de tercera generación. Mi papá es pastor. No sé qué idea tenga usted de los hijos de pastores, pero sí es algo complicado a veces. Y le puedo decir que también en la iglesia tenemos que quitarnos de ciertos errores, ¿sí? Hemos a lo mejor reducido la educación también a transmitir datos nada más. A mis 8 años yo le podía decir el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, como unas 100 preguntas del catecismo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los libros de la Biblia, y no conocía a Dios. ¿Sí? Tenía datos, pero no tenía conocimiento personal de Dios. Eso vino a pasar como hasta los 18 años, ¿sabe? Porque tristemente muchos asumieron que era cristiano. Como me veían en el templo, no se daban cuenta que era un vil hipócrita en realidad, solo estaba fingiendo que era cristiano. Muy bien, camaleónicamente adaptándome a vivir fuera y dentro con una mente dualista, ¿ok? Gracias a Dios porque Él obra más allá de lo que esperamos. Pero lo digo siempre como una advertencia, ¿no? No podemos solo pensar que la transferencia de datos es educación. No, educación es moldear tantas cosas, pero con el propósito de que haya un conocimiento personal de Dios, es relacional. Hablemos entonces de estos principios. Número 1, cuando hablamos de educación cristiana, es una educación de dominio, hermanos. Primer cosa que debe quedar en claro:
Dios manda. Él reina. No sé, me imagino que están hablando de eso acá, ¿no? Me imagino que el trono es por algo, ¿no? Ahora, Él reina, pero ¿qué es lo que dicen en abril los comerciales? Abril, mes de los reyes de la casa. ¿Quiénes son los reyes de la casa? Los niños. ¿Y usted cree que es así? No debería, pero hay casas donde realmente todo se ajusta a lo que los niños quieren, ¿no? Donde la mamá pregunta, ¿qué quieren comer mis hijos? Y los hijos son los que mandan qué se va a comer. Y donde haya algo que no le gusta a los niños, ¿qué terminan haciendo sus papás? No le gusta el huevito. No se preocupe, ahorita le hacemos otra cosa. ¿Quién manda, hermanos? ¿Quién es la autoridad? Se da cuenta, una cosa es decirlo, otra cosa es llevarlo a la práctica. Israel tenía que llevarlo a la práctica. Dios reina. Y entonces hacemos lo que Dios manda, y aquello que Dios prohíbe, mejor no jugamos con hacerle al terco, porque habrá disciplina. Dios reina. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay lugar para un trono y solo cabe una persona en ese trono, y no somos usted ni yo, es Dios. Todo lo que Israel tenía que aprender es que el Señor reina. Toda la educación, hermanos, se basa en esta premisa. Mis hijos tienen que entender, Dios manda. Tuvimos la semana pasada una experiencia de esas didácticas intensas. Tuvimos una semana sin luz. Una semana sin luz. ¿Sabe lo que es aguantar un par de chamacos sin luz? Parecen borrachos en síndrome de abstinencia. ¿Viste los borrachos en síndrome de abstinencia? Ya regresó la luz. No hay internet. ¿Por qué se fue la luz? Porque Dios manda. Y en su soberanía Dios quería que tuviéramos una experiencia interesante para aprender a valorar las cosas. Y ya, pues ¿qué más da? No, también mi paciencia fue puesta a prueba, pero fue una excelente oportunidad para explicarles la providencia de Dios. Dios sabe lo que es mejor. Dios manda la lluvia. A veces la lluvia causa problemas, pero para Dios no es un problema. Además, no se ha perdido nada. Nuestro Rey es bueno, y más nos vale darle gracias, ¿no? Es eso, es una educación de dominio. Dios manda, Dios ordena, y es un buen rey. Vaya que es un buen rey. Debe ser una educación integral. Deuteronomio 6:5. No parece que permite el Señor la idea de cierta reserva. No dice, me vas a amar con un cachito de tu corazón, me vas a amar con un pedacito de tu mente. No, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo. Es integral. Por eso no hay lugar para decir, no, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es secular. Todo debe estar bajo el dominio de nuestro Dios. El gran desafío es poder conectarlo todo con Dios, hermanos. Como una plática sobre matemáticas, o sobre astronomía, o sobre política, o sobre economía, o sobre cualquier tema, nos termina llevando a conectar esto con un Dios que es santo, verdadero, sabio, poderoso, ¿sí? Pero así es como aprendemos a ver a Dios presente en todas las cosas. La educación de la que hablamos no tiene un límite de tiempo. Deuteronomio 6, 7 al 8. Estas palabras las repetirás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Nota? En todo momento. No hay tiempo libre, no hay vacaciones. Todo el tiempo estamos enseñando, aun cuando parece que no estamos enseñando, para bien o para mal. Y las atarás como una señal en tu mano. Entiéndase, en tus acciones debe estar presente.
y como frontales entre tus ojos, entiéndase, en tu mente. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Esto está presente cuando dice que el anticristo va a sellar a los suyos. ¿Dónde lo sella? En la mano, en la frente. Hay un paralelismo aquí. Tus pensamientos o están normados por Dios o están normados por el pecado. Tus obras están normadas por la ley de Dios o normadas por el pecado. Aquella separación entre mente y acciones no es bíblica. Tal como piensas, tal como actúas, es integral. Así es que la educación de la que hablamos tiene que ser integral. Es dogmática, ¿sí? A diferencia de las ideas del constructivismo, que dicen que no existe tal cosa como la verdad absoluta y que entonces cada quien va construyendo su verdad, porque es la teoría más popular en el momento. No, la educación de la que hablamos es dogmática. De hecho, ya dogmático es casi un insulto, ¿sabe? Yo soy teólogo, hermanos. Usted pensaría que los teólogos todos creen en la existencia de Dios y todos creen que la Biblia es palabra de Dios. Error. Hay teólogos que se llaman teólogos liberales, que toman esto como un libro, pero no como palabra de Dios. Me ha tocado discutir con ellos, es parte de lo que me toca hacer. Y cuando yo empiezo a argumentar a partir de la Biblia, ¿sabe qué me dicen? Dogmático. No nos pongamos dogmáticos. ¿Qué significa no nos pongamos dogmáticos? Significa no hay lugar para absolutos. Ese es un peligro de nuestra cultura ya. Bueno, hermanos, la educación cristiana, de hecho la predicación, la doctrina, tiene que ser dogmática. No estamos poniéndonos de acuerdo en qué es verdad. No, ya existe la verdad. Estamos descubriendo la verdad. Mañana domingo no nos vamos a reunir para ponernos de acuerdo en qué vamos a creer de Dios. No, nuestros pastores, espero, nos van a decir: Dios dice esto, Dios manda esto, es palabra de Dios. Eso es dogmático, ¿nota? En Deuteronomio 6:6 esto está implícito. Estas palabras, ¿nota? Estas palabras, no otras. Estas palabras las repetirás a tus hijos. No te pongas de creativo, no te pongas de constructivista. No, estas palabras. Versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Sus testimonios. Estos. Es muy dogmático. Yo le diría lo contrario. Donde la enseñanza no sea dogmática, hay que estar preocupados. Necesitamos conocer la verdad. Y nuestros hijos tienen que aprender. Es la palabra de Dios. No está sujeta a consulta popular. No está sujeta a lo que diga la mayoría. Puede el mundo ir en contra de esta palabra y nosotros permaneceremos en ella porque es la palabra de Dios. Claro, nos van a llamar en eso retrógrados, fanáticos, pero no importa. Si estamos plantados en la verdad, los adjetivos no nos hacen daño. Es una educación de alianza, hermanos. La educación cristiana es una educación de alianza. ¿Qué significa eso? Bueno, el reino de Dios es una doctrina central de la fe cristiana, especialmente de la fe reformada. Y a la par de la doctrina del reino de Dios, otra doctrina que de hecho es gemela, diría yo, es la doctrina del pacto, ¿sí? O alianza, ¿sabe? No sé cada cuánto ustedes celebren acá la Santa Cena. ¿Celebran la Santa Cena, hermanos? ¿Se acuerda de las palabras de la institución? Nuestro pastor nos las repite cada vez, ¿no? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Nuestra iglesia atesora esta doctrina como una doctrina fundamental. Dios hizo un pacto con Abraham, lo ratifica con Isaac, con Jacob. Después los profetas anuncian que vendrá un nuevo pacto. Ese es el pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La idea de pacto da para que hablemos toda una tarde, hermanos, pero el tiempo no da. Resumámoslo en una frase, la frase que dice Dios: yo seré su Dios, ustedes serán
mi pueblo. Hay comunión aquí, es una relación. A diferencia de las religiones paganas, que son todas las demás, donde no hay comunión con los dioses, en la religión cristiana, hermanos, hay comunión con nuestro Dios. Este Dios habita con nosotros. Solo piensen en lo contrastante que es esto con la fe de los mayas, ¿no? Alguna vez los mayas habrán dicho: ay, Kukulcán es mi pastor, nada me faltará. ¿Se imagina usted a los mayas diciendo eso? Bajo la sombra de sus alas me amparé. ¿Qué bajo la sombra de sus alas? Posiblemente te van a matar. Y no lo puedes invocar cualquier día. ¿Cada cuánto se aparece Kukulcán? Pues cada equinoccio, ¿no? Ahí baja la serpiente y pide sangre. El Dios de las Escrituras, el Dios verdadero, si usted ya leyó la Biblia, es un Dios que habita con su pueblo, camina con su pueblo. El tabernáculo, ¿se acuerda qué era? Era la habitación de Dios en medio de su pueblo. Ahí está la nube, ahí está la columna de fuego, manifestando la presencia de Dios con nosotros. No temeremos porque Jehová está con nosotros. Y cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Dios es nuestro Dios y nosotros somos suyos. Esto es lo que hace especial a la fe cristiana, hermanos. El amor de Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Solo mañana es día del Padre, ¿verdad? Ya están preparados mis calcetines, creo. Y mi taza. No, nuestro Dios nos ama como un padre a sus hijos. Ninguna otra deidad, puede usted buscar, tiene tal cercanía con su pueblo. En eso consiste, entre otras cosas, la idea de alianza. ¿Okay? Es una relación plena, perfecta, única y eterna. Lo más cercano a ello es algo que Dios inventó que se llama matrimonio, pero ese se acaba cuando la muerte nos separa. El pacto con Dios no, es el pacto eterno. Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. Así es que lo que tienen que aprender nuestros hijos es a celebrar esta alianza. Hijos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es en virtud de esta relación. Es nuestro Padre. Si lo sabremos nosotros. Yo vengo de Tamaulipas, ¿ok? Me nacionalicé aquí en Yucatán, pero soy de Tamaulipas. Hace mucho que no puedo ver a mis papás, ¿no? Por la distancia, usted sabe. El año pasado pude ir de visita después de como unos 10 años de no haber pisado mi casa. Y yo llegué y lo primero que hice fue preguntar: ¿dónde me voy a quedar? Vine a visitar. ¿Y qué hay de comer? Y mi papá, como si nadie, ahí, y ahí agarra todo lo que quieras. ¿Quién puede tener ese atrevimiento de llegar a una casa después de 10 años de no estar ahí y tomarse esas libertades? Pues el hijo, ¿no? Yo podría hacer un viaje hoy mismo a Tampico y llegar a casa de mis papás y tocar a las 3 de la mañana: ábranme que tengo hambre y sueño. Y mi papá va a salir. ¿Por qué? Hay comunión, porque hay confianza. ¿Qué dice el libro de Hebreos que podemos hacer por la sangre del pacto? Entrar confiadamente al trono de la gracia. Tener comunión con Dios. A mí me importa mucho que mis hijos aprendan esto, porque yo sé que no soy eterno y un día no voy a estar para resolverles sus problemas, pero si ellos entienden que por tener comunión con Dios el Padre están seguros en Él, yo puedo morir tranquilo. El Señor los sostendrá por la sangre del pacto eterno. Así es que necesitamos afianzar esta realidad de la alianza. Es una educación de subsidio. Tengo que explicar un poquito más eso. ¿Qué es subsidio? ¿Le suena subsidio? Se llama subsidio pues a estos recursos que se destinan para la gente que pues no tiene acceso tan fácilmente a ellos, ¿no? Los subsidios hoy son pues los programas de asistencia, ¿sí? Yo estudié gran parte de, casi toda mi vida, hermanos, he estudiado becado. Dios me concedió
cierta habilidad para memorizar cosas y entonces pues no era difícil sacar dieces, la verdad. Y así es como estudié, becado. Mis papás no tenían dinero, pero entendí que si le sabes a eso de la escuela, pues sí, tienes becas. Eso es como que al mismo tiempo te sientes importante y al mismo tiempo te humilla, ¿sabes? Porque entonces yo tuve el privilegio de estar en escuelas y centros de estudio, pues donde no muchos pueden estar. Así es que qué importante, ¿no? Pero sé que estoy ahí pues porque estoy becado, ¿no? O sea, estoy ahí porque alguien me facilitó llegar ahí por lo que sé hacer. Pero si no fuera por eso, no estaría ahí. O sea, estás como que entre que eres afortunado, pero no es por ti, porque fue alguien que te patrocinó, ¿no? Bueno, esa es la experiencia que debe tener Israel también, y la experiencia del pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, así como dice el canto, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Sí, pero es por un subsidio llamado gracia y misericordia. Si no fuera por eso, estaríamos todavía en la esclavitud, ¿ok? Todo lo que tenemos es por misericordia. ¿Se acuerdan Salmo 103? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ni sus misericordias. Y hay otro salmo que repite una y otra vez la frase, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tiene que ver la idea de misericordia? Hermanos, necesitamos hacer de eso el lente a través del cual veamos toda circunstancia en nuestra vida. Misericordia de Dios. ¿Qué es lo que me pasó con mis chamacos la semana pasada? Una semana sin luz. Tenemos que ejercitar, ¿qué cree? El contentamiento. Y no fue fácil. Porque ejercitar el contentamiento cuando tienes luz, cuando tienes clima, cuando tienes internet, es bien fácil, hermanos. Ejercitar el contentamiento cuando no tienes nada de eso, está complicado. ¿Sabe cuál fue el pecado más grave de Israel? Algunos piensan que la idolatría, algunos piensan que la hechicería. El pecado continuo, constante delante de Dios, ¿sabe cuál fue? La queja. Quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. No tenían que comer, les mandó Dios maná. ¿Qué hicieron a la semana? Otra vez maná. Para eso salimos de Egipto. Ay, la comida de Egipto tan rica que era. Y chillando. Les mandó carne. ¿Qué hicieron con la carne? Se hartaron y la aborrecieron. Y miramos nosotros a veces a Israel y decimos, ay, qué quejosos eran. Sí, yo no creo que seamos muy diferentes, hermanos. En mi casa estamos aprendiendo, crean, estamos aprendiendo con esfuerzo, pero prohibido quejarse. Donde alguien empiece con sus quejas, vamos a inventar una disciplina especial para que aprenda a no quejarse. A veces están quejándose solo porque toca repetir la misma comida del día. Otra vez lo mismo. ¿Qué parte de que no olvides ninguno de sus beneficios? ¿Qué parte de sus misericordias no te quedó claro? No mereces esto, no lo mereces. Y en vez de eso te estás quejando. ¿En serio? Y luego tenemos la generación que le llamamos generación de cristal y no están aprendiendo a estar contentos, sino que se quejan. ¿De qué se queja esta generación, hermanos? Tienen lo que nunca tuvieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos juntos. Tienen todo eso. Y aún así, el nivel de queja no veo que esté disminuyendo, está aumentando. Sí, la educación cristiana tiene que ir por ahí. Gratitud, contentamiento.
mayordomía. Porque todo es por gracia de Dios. Cuídate, versículo 12 de Deuteronomio 6, de no olvidarte de Jehová que te sacó. ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Quieres esa vida mejor? ¿Una vida sin mí? A lo mejor te iba mejor sin mí. No, usted y yo sabemos que no. Eso no era vida. Sin Dios no era vida. Con Dios, hermanos, lo repetimos. Usted sabe, lo decimos, porque claro que lo decimos, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Te dejan sin internet y estás quejándote. Estás como que lo repites, pero no lo vives, ¿no? La educación tiene que ser eso. Recordar, todo es subsidiado por Dios, todo es por gracia. Así es que demos gracias por sus misericordias. Debe ser una educación cúltica, porque finalmente para eso fuimos creados, para alabanza de su gloria. Todo lo que existe fue creado para su gloria. Deuteronomio 10, un poquito más adelante, dice: a Jehová tu Dios temerás, versículo 20, a Él solo servirás. Versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Note la expresión, Él es el objeto de tu alabanza. Hermanos, tenemos que aprender a alabar a Dios. El día domingo, mañana, para los cristianos es un día de alabar a Dios. Alabar a Dios es algo que tenemos que hacer de manera activa. Usted sabe, el peligro del cómo se entiende hoy lo que significa ser iglesia es que hay gente que se congrega como espectador. Domingo a domingo hay gente que se congrega como espectador. Llega, es más, desde la expresión, gente que llega con esa actitud de, pues a ver cómo se pone hoy el culto. ¿Cómo que a ver cómo se pone el culto? ¿No viniste a un show? O sea, esto no es un evento de stand-up donde alguien va a venir a darnos una rutina y una banda va a tocar un concierto y tú vas a salir dándole 5 estrellas a tu experiencia de consumo. Esto es un culto de adoración. Hemos venido a reconocer la grandeza de nuestro Dios. O expresiones al final del culto como, hoy no me gustó el culto. Pues si no era para ti, es para Dios. No venimos como consumidores, aunque tristemente es la cultura en que vivimos, ¿no? Vivimos en una cultura de consumo. Y entonces voy a una cafetería, o voy al teatro, o voy al súper y exijo que me atiendan como cliente. Bueno, allá sí, aquí no. La razón de ser del culto es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Por eso cantamos. Es un imperativo cantar. Un libro como Salmos dice: cantad, 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 cantad. No estoy en contra, no vaya a pensar que estamos en los extremos, no estoy en contra de que aquí mañana haya hermanos dirigiendo y tomando un poco el liderazgo con sus voces y entonando alabanzas y ayudándonos con sus instrumentos, pero no son artistas. Y usted y yo no somos la audiencia, somos el pueblo que adora. Donde alguien venga con una actitud de espectador y se quede en modo automático solo viendo como si estuviera en un concierto, no ha entendido la naturaleza del culto. No ha entendido que es mandato de Dios ser alabado. Para eso nos dio la boca. ¿Sabe qué descubro yo? Estos chiquitos a veces entienden más la adoración. No sé si pasa aquí o en donde usted se reúne, pero donde yo me reúno, nuestros niños a veces cantan más fuerte que los adultos. Ya me dijo un hermano: ay, pastor, su hijo canta muy fuerte. Pues gánele. No sé por qué me dice a mí, debería darle vergüenza que usted no canta suficientemente fuerte. Ya leyó lo que dice la Biblia: de la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho fundaste fortaleza para edificar tu alabanza. Alabar. Oh, por cierto, los domingos son normativos para nosotros. Lo voy a poner así, a lo mejor va a doler, pero ni modo. Es la ventaja de que no soy pastor de acá.
Si tu hijo los domingos por la mañana te pregunta, ¿qué vamos a hacer hoy? No lo estás haciendo bien, hermano. Si un niño el domingo pregunta, ¿hoy qué vamos a hacer? Oh, no lo estás haciendo bien. Eso no se pregunta. Un niño del pacto sabe qué hacemos el domingo. La única excepción es que o papá o mamá están internados, o se nos volvió a venir una pandemia y los templos están cerrados, o qué sé yo, ya sabe, siempre habrá un motivo realmente legítimo. Que haya un partido del mundial no es motivo legítimo. Es normativo, es cúltico. Y la educación tiene que ver con eso. Enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios. Es una educación del albedrío. ¿A qué me refiero con albedrío? Voluntad. Dios nos regaló algo llamado voluntad. Y esta voluntad tiene que ver con conducta. Tiene que ver con decisiones. ¿Qué vas a elegir? ¿Se acuerda? Dios se lo dice a Israel. He aquí yo pongo delante de vosotros el bien y el mal. El bien si me obedeces, el mal si te me rebelas. Escoge el bien para que te vaya bien. El papá le tenía que decir a su hijo, ¿no? Versículo 25 de Deuteronomio 6, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Tenga cuidado con los clichés. ¿Sabe qué es un cliché? Una de esas frases que están muy gastadas, suenan muy cristianas, pero a veces tienen un errorcito por ahí. Leí una frase que decía, el cristianismo no se trata de lo que tú haces, sino principalmente de lo que Cristo hace por ti. Dices, entiendo lo que quieres decir, pero está mal tu frase, ¿sí? Claro que la base del cristianismo es lo que Cristo hizo por nosotros. Mañana en mi iglesia vamos a celebrar Santa Cena. Y claro que celebramos que Cristo murió por nosotros. Pero todo aquel que es nacido de Dios rinde su conducta, rinde su voluntad a Cristo. Así es que sí, el cristianismo también se trata de lo que tú haces, no la salvación. No, yo creo en la salvación solo por gracia, por medio de la fe. Pero la evidencia de esa gracia y de tu fe es un albedrío, una conducta sometida a Cristo. Y la educación tiene que ver con eso. Hijo, no hacemos eso. En esta casa no. Porque vivimos bajo el pacto con Dios. Porque Él manda, Él reina. Y porque nos ha dado una nueva voluntad. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Nota? El albedrío tiene que ser normado. La conducta importa. No somos conductualistas. Pero la salvación incluye la conducta. La santificación moldea la conducta. Por lo mismo necesita ser una educación con límites. ¿Le tenemos que poner límites? Claro que sí. A nuestros hijos y a nosotros mismos, claro, porque no queremos la incoherencia de nosotros estar diciendo que obedezcan y no obedecer, o que sean sabios y nosotros ser necios, ¿no? Entonces necesitamos establecer límites. Que es algo que también hay que considerar, hermanos. Yo he pensado recientemente en cuán lejos estamos de aquella época en que se mencionaba la palabra pecado como algo cotidiano. No sé si usted lleva tiempo en el cristianismo, igual y no, pero recuerdo yo que hubo una época en que era normal decir, no hacemos eso porque es pecado. Eso es pecado, ¿nota? En esta última generación, ¿cuántas veces la gente piensa así? Se lo pongo de esta forma. Escuchar reggaetón de ese señor que llaman Bad Bunny será pecado. Yo pienso que sí. Sus letras son vulgares, denigran a la mujer. No hay estética, pregúntele a cualquier músico profesional, no hay estética en esas canciones. El contexto en el cual se hace famoso es en un contexto de
inmoralidad, promiscuidad, que hace una canción de Bad Bunny en el tracklist de un cristiano. ¿Cómo por qué? Más si la palabra dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que sea digno. ¿Nota? Pero ya parece extremista, ¿no? O sea, hasta decir, sí es pecado. Ay, pero ¿dónde queda la gracia, no? ¿Dónde queda la libertad cristiana? No queremos sonar legalistas. No es ser legalista. Es poner límites. O sea, yo entiendo que el que no tiene a Cristo en su vida, no tiene un referente moral, pues sí, pues se le hace bonita esa música. El cristiano tiene otra norma. El pueblo de Dios tiene una norma y por sabiduría pone límites. Así es que hay cosas que deben tener límites. Israel, por vivir en pacto con Dios, tenía que derribar altares, tenía que derribar estatuas. Usted y yo sabemos que los altares y las estatuas en sí no tienen poder. Pero es muy fácil desviar el corazón si se permite que queden ahí. Habla de no emparentar con gente extranjera. Pero cómo nuestros pastores nos tienen que seguir repitiendo, ¿verdad? Hermana, si no es cristiano, no le conviene, hermana. El pastor tan anticuado que es. No, Dios lo dice. En algo tan básico como eso, hay límites. Y los que son de Dios van a respetar esos límites. Porque estamos construyendo nuestra identidad. La educación cristiana es una educación de una formación de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en esta historia? ¿Qué papel nos toca como pueblo, como redimidos? Se lo dice Dios a su pueblo, Deuteronomio 7:6, cuando dice, ¿por qué tienes que obedecer esto? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Yo te aparté, eso significa santidad. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú y yo tenemos algo, dice Dios. Tú eres mi pueblo. Eso nos decía la mamá, ¿no? ¿Se acuerdan de la mamá? A mí no me importan los demás niños, me importas tú. Pues eso dice Dios. Tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo. Te me vas a someter tú. Somos especiales entonces, somos lo máximo. Bájale tantito, versículo 7 al 8. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Notas? Sí, eres especial, pero por mí. Yo soy tu Dios, eso te hace especial en esta relación. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos el pueblo de Dios, elegidos por gracia, por misericordia. Como su pueblo, así es que debemos ser lo que Él dice que seamos. Como hombres, como mujeres, como pueblo obediente. Eso tienen que aprender nuestros hijos. Somos parte de este pueblo, hijos. Por eso bautizamos a nuestros hijos bajo esta identidad, ¿nota? Los bautizamos porque creemos que en esta identidad van a ser benditos. Y es una educación aspiracionista. Y vamos cerrando con esto. Esta relación de pacto tiene promesas, tiene garantía. Mire cómo se lo decía Dios a su pueblo. Deuteronomio 7:13. Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, o sea, tus frutos, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Algunos han interpretado mal esto y lo han extrapolado a algo que es una desviación del evangelio. Se llama evangelio de la prosperidad, y es algo así como que si tú estás con Dios vas a ser millonario. Si tú estás con Dios te va a ir siempre bien, vas a ser alguien próspero. Eso es un error. Lo contrario también es un error. La idea de que la vida cristiana
mientras menos material tenga en sus recursos y más pobreza, es una mejor vida. ¿Has escuchado hablar de la pobreza franciscana? San Francisco de Asís o Francisco de Asís, con todo y que hay cosas buenas en las cuales reflexionó, tuvo una idea equivocada. Fundó la orden de los mendicantes, ¿no? Monjes que se dedicaban a la mendicidad, en el supuesto de que una vida sin nada de deleites materiales es una vida más espiritual. Y ese también es un error, ¿ok? De hecho, hay una porción en Proverbios 38, si no me equivoco, que es una muy buena oración y dice así: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que teniendo mucho me olvide de quién es mi Dios, o que teniendo poco hurte y blasfeme así tu nombre. ¿Nota? Así es que no estamos a favor del materialismo, pero tampoco estamos diciendo que la pobreza es el ideal cristiano. Y de hecho Israel tenía promesas de prosperidad. Y somos tan prósperos, hermanos, que usted no ha salido a mendigar pan en el último mes, ¿verdad? Que usted tendrá hoy en la noche un lugar donde dormir, a lo mejor hasta con clima y con Netflix. Si pudiésemos trasladar a su tatarabuelo, no sé si alguien conocía a su tatarabuelo, pero si su tatarabuelo pudiera venir hoy a cenar en su casa, tal como está, a ver su casa, ¿a qué conclusión llegaría su tatarabuelo al ver el estilo de vida que usted tiene? ¿Qué concluiría su tatarabuelo? Mi tataranieto es rico. ¿O no es así? Hermanos, tenemos aquello con que nuestros tatarabuelos soñaron. Yo no creo que la tatarabuela tuviera más de 2 pares de zapatos en su closet. Y algunas de ustedes tienen muchos zapatos, hermanas. Yo no creo que los tatarabuelos tuvieran un carro. Y algunos de ustedes tienen hasta 2. Yo no tengo carro, pero tengo chofer. Ahorita voy a llamarlo y va a venir por mí. Y pago. O sea, no podemos decir, ay, qué difícil es la vida. Hermanos, Dios nos ha provisto de suficiente. Y si alguien no tiene suficiente, me atrevo a decir, hay algo llamado diáconos aquí en la iglesia que le van a extender algo de ayuda si usted se los pide. Porque no puede haber en el pueblo de Dios alguien que mendigue pan. No lo hay. El Señor nos sostiene. Entonces, hay lugar para aspirar, hermano. O sea, ¿puede usted decirle a su hijo, de veras, Dios nos sostendrá? Nunca hemos mendigado pan, nunca hemos vivido en la desesperación. El Señor nos sostiene. No porque seamos buenos, ¿no? Sino porque Él es fiel a su pacto. Claro, no voy a llegar a manejar un Tesla a lo mejor en mi vida, pero, o sea, hay niveles, ¿no? Pero de que Dios nos sostiene bien, y usted puede aspirar a eso. Emprenderé un negocio y la mano de Dios estará conmigo. Formaré un hogar y la mano de Dios estará conmigo. Construiré mi casa y el Señor bendecirá mi hogar. Porque Dios es bueno. Y aun si no tenemos todo en esta tierra, no se preocupe, nuestra aspiración está por encima del sol, ¿sí? Por encima de esto temporal. Nosotros aspiramos al reino de los cielos, por favor. A veces me sorprende cuando alguien incrédulo dice, es que ustedes los cristianos les falta ambición. Si supieras. Tenemos tanta ambición que nada en esta tierra nos va a saciar. Queremos el reino de los cielos. Queremos la ciudad que permanece para siempre. Queremos la corona de la vida. Por eso vale la pena vivir y morir. Aspiramos a eso. Y que no nos dé miedo de reconocerlo. Dios lo prometió. Dios dijo que quien cree en Él tendrá la vida eterna y resurrección y delicias a su diestra para siempre.
Así es que para eso educamos a mis hijos, a nuestros hijos. No los educamos para una corona corruptible, sino para una incorruptible. Por eso no importa si no pueden ganar todo el mundo. Nadie lo puede ganar, de hecho, sino que conozcan a Cristo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, sino en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, tu Dios. Es la idea, hermanos, entre otras cosas que podríamos decir, pero pues como usted entenderá, pues ya me pasé del tiempo. Y respetando su atención, pues le doy las gracias y espero que el Señor les bendiga en esta tarea de educar, como le digo, ya sea que lo esté haciendo en casa o no lo está haciendo en casa, pero ya entiende que educar no es solo lo que pasa en la escuela, sino que es algo de lo cual Dios nos hace responsables. Pues hay mucho que poner en manos de Dios en oración, pero no que se quede solo en oración, sino transmitirlo en todo un estilo de vida, en la forma en que hablamos, en la forma en que vivimos, en la forma en que invertimos nuestra agenda. Y hay promesas, si usted lo hace en estos términos, bajo la mano de Dios, acaba bien, acaba bajo la bendición de Dios en una nueva tierra, bajo sus bendiciones eternamente. Son muy amables, son muy atentos. Gracias por su atención, hermanos. Pues que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Si pudiera regalarnos unos minutitos, sí, si sí. alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer al pastor respecto a lo que hemos escuchado. Pero muy bien, pues muchas gracias, pastor Samuel. Le damos también de nuevo un fuerte aplauso por su Gracias. participación. Gracias.